Vamos a... Europa, porque es Europa, pobrecito. Vamos a ver un texto. Yo quiero agradecerle a usted, hermano, por su asistencia en los jueves. Podríamos decir que normalmente cuento con los que están presentes hoy, así durante las últimas reuniones. Voy a hacer una preguntita y como ustedes han venido tomando notas o escuchando la enseñanza de Mateo 13, donde vamos a abrir, para que hagamos una introducción. Y gracias por el esfuerzo de hacerlo. Incluso yo podría señalarlo, pues prácticamente como a todos, a la mayoría, pero me excusa si no logro acercar, pero por ejemplo mi hermana Gloria siempre vive retiradito, Miguel también, sí. Pues por decir algo, y que por ejemplo de Marlon, etc. Y esta, no, cierto, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, pero vamos a leer Mateo 13. Me voy a arriesgar a decir que quiero concluir con la enseñanza de hoy después de varias enseñanzas. Quiero concluir, espero que así sea. Y Mateo 13, del 1 al 9, mi hermano nos va a hacer esa lectura. Y luego que él haga la lectura, voy a hacer una pregunta. Una pregunta no para escuchar a nadie, sino para que me ayude a ver si entendimos todas estas enseñanzas, por supuesto. Mateo 13, 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Incluso, suavecito, el título para la enseñanza de hoy, corro el riesgo de decir que ya es la última enseñanza de varios temitas del mismo texto, es el misterio revelado en Mateo 13. El misterio revelado en Mateo 13. Si gustas, para que no quede tan seco, el misterio revelado en la parábola del sembrador. De pronto esa puede ser y agradecerles a ustedes. Bien, entonces pregunto, al levantar la mano, no me dieron chocolatinaje para dar, espero que esto no lo desestimule. La pregunta es, ¿cuál es el misterio que usted considera que fue revelado en estas enseñanzas en Mateo 13? Pero ese misterio no fue que yo lo revelé, sino que está revelado en el texto y que Dios nos dio la iluminación de poder ver cuál es la revelación cuando enseñó acerca de la parábola del sembrador. Me la pregunta fue muy larga, hermana Gloria, hermano Omar, lo entendió la pregunta. A ver, solicito. Pues para mí, de lo que he escuchado, la revelación más grande que toda esta serie
de que somos buenos. Eso me pareció extraordinario, porque entonces sería como si nosotros antes de recibir a Jesús hubiéramos sido buenos y por eso saber frutos. Lo que aprendimos es que no es porque somos buenos, es porque recibimos la palabra porque somos limpios a través de escucharla. Somos limpios a través de estar, o sea, de no vivir una vida de práctica de pecado. Pues eso me pareció algo. Eso sí, mil gracias. Ustedes, hermano Manuel. Pastor, lo que yo entendí el misterio de esa enseñanza es que el sembrador es perfecto y él pone la semilla, pero para que esa semilla dé fruto al 100%, al 70% o al 30%, es necesario que nosotros limpiemos nuestro corazón y nos arrepintamos del pecado para que esa semilla que el buen pastor puso en mi corazón dé fruto. Si no tengo un corazón limpio, esa semilla no va a crecer. Muy bien. No. Muy bien. Yo daría gracias al Señor, que realmente eso es lo que realmente Jesús reveló en Mateo 13 y fue lo que traté de explicar durante estas enseñanzas. Me da una satisfacción de escuchar a Solecito y escuchar a mi hermano Marno, exactamente. Entonces, si usted está tomando nota, es que la revelación que encontramos en el texto de Mateo 13, hermano, ya no leyó. ¿Cómo está la cabeza? Solecito, yo no me acuerdo que haya ido otro. No es que le eché cabeza. No, es que vio, no me parece. ¿Sabe? No sé qué estuvo aquí. Escuche, esto es algo maravilloso. Que estamos hablando que el texto presenta a un sembrador que es perfecto. Y él da la palabra de él, que esa palabra es perfecta. ¿Listo? O sea que no podemos decir que es culpa del sembrador o del que elige, porque hay sembradores que no siembran la palabra, hay sembradores que no son ciertos y que dan semillas que no son ciertos, pero en el texto Jesús es el sembrador perfecto y el que da la semilla es perfecto. Entonces, el misterio que vemos revelado por Jesús, no por mí, sino nosotros que hemos estudiado, es el siguiente, que resume la respuesta de Sol y la respuesta de mi hermano Marlon, y que si sigo preguntando voy a notar que van a estar en la misma tónica. Es que el efecto de la palabra oír depende del corazón del oyente. Si su corazón está limpio o si su corazón está sucio. ¿Sí ve? Esa parte quiere decir es el efecto de la palabra oída. Ya no depende del sembrador y de la semilla, porque el sembrador es perfecto, que es Jesús, y la semilla es perfecta porque es la palabra de Jesús, sino que el efecto de la palabra depende del corazón del creyente, o bien del oyente, creo que escribí cierto, del oyente, sea creyente o no sea creyente. Ahora, por enseñanzas pues, anteriores, enfatizamos mucho de que el efecto de esa palabra oída, o sea, una persona que oye la palabra y tiene el corazón no arrepentido, o sea, un no cristiano, ya hemos visto que son los efectos
de la palabra cuando una persona no arrepentida oye la palabra. Eso ya lo estudiamos nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que si usted lee en Mateo 13, del 1 al 9, que es la exposición de la palabra, entonces Jesús nos explica lo que acaba de decir. Es Jesús, no es la iglesia de Miraflores, no soy yo, es Jesús. Y esa explicación está en Mateo 13, 18 al 23. Entonces, lo que voy a hacer hoy, si el Señor lo permite, es tocar muy tangencialmente estos textos que no he tocado a propósito. Nosotros diríamos, hermano, que Jesús presenta en el versículo 13 alguien que ha oído la palabra, no que en general, y que no la entiende. Quizás la palabra oída hay gente que no la entiende. También podríamos decir, quizás la palabra oída la gente la recibe solo por un tiempo y no más. Quizás la gente oye la palabra y no lleva fruto. Y finalmente es los que oyen la palabra y se quedan dando fruto que permanente. Entonces, siempre que usted está tomando nota, siempre que usted lea Mateo 13, es que la palabra hace un efecto, ¿cierto? Y ese efecto que hace la palabra, quizás hay gente que no la entiende. Gente, mire lo que dice gente. Quizás hay gente que la oye por un tiempo. O quizás hay gente que la oye pero no da fruto. Pero quizás hay personas que oyen la palabra y dan frutos. Ahora, Jesús responde a la pregunta de los discípulos en el versículo 10. Mire la respuesta que hay en el 11. Lee, hermano, el 13-11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? Entonces, ¿quiénes son los que dice Jesús? Yo les doy a saber, esa palabra la puedo subrayar, los misterios del reino. ¿A quiénes? ¿A quién? Ahí dice el versículo 11, a vosotros. Y vosotros es una respuesta a la pregunta del 10. ¿Cuál fue la pregunta del verso 10 de Mateo 13? ¿Por qué les hablas por parábolas? Es que dice, el texto es, lo que tú acabas de decir, hay personas que no lo han entendido. Entonces Jesús dice, es que los que lo van a entender, o los que van a saber los misterios de la palabra, son, dice el texto, dice, verso 11, dice, ¿quién? Vosotros. ¿Vosotros son qué? Los discípulos. Y termina la palabra. Mas a ellos no les es dado. Entonces, si ve lo que dice, el misterio de la palabra es dado a saber a quiénes, a los discípulos, y a ellos que aquí no son los discípulos, que son las multitudes, incluso es la gente que pertenece a la religión del judaísmo del momento, dice, a ustedes les doy a conocer los misterios. Vea lo que dice el versículo 11, porque a vosotros os he dado saber. Y a los que no son discípulos, ¿qué dice? Mas a ellos no. Entonces, aquí hay un principio general universal. Es la única manera de poder entender la palabra es cuando una persona es discípulo.
Si una persona no es discípulo, entonces esa persona no, ¿qué? No entiende la palabra. Eso lo está diciendo Jesús. Ahora, la explicación la va a hacer Jesús mismo en Mateo 13, 18 que al 23. ¿A quiénes? A los discípulos, pero no a los que, no a los que no son discípulos. Note que habíamos leído en Marcos, es un texto paralelo que habla de lo mismo, y en Lucas 8, que es un texto paralelo que habla de lo mismo, dice Marcos y dice Lucas, y eso ya lo estudiamos, que el Señor lo llamó, ¿qué? Que los discípulos hablaron con él a solas. O sea, este texto fue que los discípulos llamaron al maestro a solas. O sea, que los no creyentes, o sea, los no discípulos no escucharon ¿qué? Ese misterio. Entonces, la gente no cristiana no sabe los misterios de Dios. Ahora, Pablo aclaró esto en palabras al dirigirse a los creyentes de Corinto. Mire lo que Pablo dijo, es para decir cómo aclarar las palabras. Dice el texto en 2 Corintios, es muy interesante que la gente que no es cristiana no puede entender los misterios. Por eso cuando usted no era cristiano, usted y yo no podíamos entender los misterios. Ahora dice por qué. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias. Usted, hermano, que tal vez me equivoqué, si eso es lo que estás leyendo, debe ser entonces primera. Déjenme, yo lo observo aquí. Sí, claro, 1 Corintios 2, dije segunda, voy a corregir aquí. Primera, gracias Miguel. Pero el hombre natural, Aquí Pablo, cuando habla del hombre natural, es el hombre sin Cristo. no percibe las cosas que son del Espíritu de Las Dios, cosas que son del Espíritu de Dios es la palabra de Dios. porque para él son locura. Entonces, la palabra de Dios pues una locura, lo fue para nosotros. O sea, para el no creyente, cuando lo ven con una Biblia, dan la impresión de que estamos locos. Es una locura. ¿Y qué dice? Y no las puede entender. Es lo que, de acuerdo a lo que dijo Jesús. Los que saben los misterios son ustedes los discípulos, no ellos. Lee el versículo 13, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es precisamente lo que estamos diciendo, que una persona para poder entender los misterios de Dios necesita tener un corazón que limpio y escriba de pecado y de maldad. Por eso lo estudiamos hace 8 días. De pecado y de maldad lo estudiamos hace 8 días. Entonces es claro que Jesús está diciendo que la palabra que aún oigan los no cristianos, para ellos les son locura y no los pueden entender porque necesitan entenderlo al tener al Espíritu Santo, entenderlo que espiritualmente. Entonces, en esta oportunidad voy a hablar, a lo que me refiero en la enseñanza de hoy, a el efecto de la palabra oída según la condición del corazón del creyente. Entonces no me voy a detener a hablar de los que no son creyentes. Usted dirá, ¿por qué usted pasa ya hablando de creyentes cuando ha venido hablando de discípulos? Porque en esta oportunidad hablo del efecto de la palabra oída en el cristiano, del cambio que hago,
en vez de decir el discípulo, digo el cristiano. Entonces, en esta oportunidad, esta noche, hablaré del efecto de la palabra oída en el que es que cristiano. Entonces, por un momento, olvídese que estoy hablándole a un no cristiano. Si uno cristiano, eso ya lo estudiamos. Entonces, decimos nosotros de que usamos la palabra discípulo y como la reemplazamos por la palabra ¿qué? Cristiano. Porque Hechos 11:26 dice que en Antioquía, es una ciudad arriba de Jerusalén, casi empezando lo que podríamos decir saliendo de todo Israel, dice porque en Antioquía por primera vez, se le llamó a los discípulos cristianos. Entonces, desde Hechos 11:26, ya no se maneja el término discípulos, porque el término discípulo, Jaime, no se maneja sino en los evangelios o en los días de Jesús. Pero cuando ya Jesús muere y resucita, ya no se van a llamar los discípulos. Mateo 28, que es la palabra de Jesús ya resucitado, termina hablando de los que iban a ser discípulos. Pero cuando Hechos 11:26 dice, y por primera vez en Antioquía, no en Jerusalén, se llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Entonces, ahora, cuando yo digo cristianos, estoy refiriéndome a quiénes, a los discípulos. Entonces, en esta oportunidad hablo del efecto de la palabra en el discípulo, no, en el cristiano, para que entiendan, ¿cierto? Entonces, aquí ya no voy a hablar de salvación, porque si es discípulo es porque ya es salvo. No voy a hablar de una persona que no tiene la salvación, sino de uno que es cristiano. Entonces, si usted está tomando nota, me refiero al efecto de la palabra oída en el que es cristiano. ¿Sí? El efecto. Y vamos a traer el secreto malo. Vamos a traer el secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto que dijimos es que el efecto de esa palabra del evangelio depende del corazón del creyente. Pues estamos hablando de quién? Del cristiano, ¿cierto? Entonces, uno que es creyente, no estoy hablando salvíficamente, sino uno que es cristiano, cuando escucha la palabra oída, lo que dice Lucas 8, léelo, hermano, pero ustedes no lo busquen por cuestión de tiempo, pues, un poquito correcto. Lucas 8, 15, recuerda que dice. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, esto es muy importante para Jaime, esto es muy importante para mí, pero es muy importante para los creyentes, porque cuando Jaime predica, cuando yo predico, yo, cuando predique cualquiera de ustedes, deben de saber que la palabra que presentan es la palabra de Dios, pero el efecto de esa palabra no depende de quién, no depende del sembrador, porque ya está sembrando, ni de la semilla, porque ahí está la semilla, sino depende de qué, de que el creyente, la condición del corazón del creyente. Entonces Jaime no sabe nunca, yo no voy a saber nunca, que cuando alguien entra aquí y dice, este es un creyente que en este momento tiene el corazón sin limpiar su pecado y su maldad. ¿Usted sabe eso? Entonces, como tengo entendido y así lo confieso y lo declaro, que todos aquí ustedes son creyentes. Entonces, cuando hablo en esta oportunidad es que el efecto de la palabra de Jaime no depende de él, sino del corazón del
creyente cristiano. Entonces ustedes que están oyendo la palabra también deben de saber eso, porque termina la enseñanza y dice, ve, Jaime o Badio o fulano predica y no vemos fruto, como si la culpa fuera del pastor y del mensaje. No, sino que es del ¿qué? Del oyente. Dios te haría mucho bien, Jaime, y me haría mucho bien a mí, y haría mucho bien al que enseña la palabra, que usted pueda hablar con alguien y le dice, deme la espalda, y hubiera un letrero que no lo lee sin usted que diga, en este momento que ha venido al culto a oír la palabra, tiene un corazón limpio de pecado y de maldad. Y se siente. Qué bueno, ¿sí o no? Pero es que eso no lo sabemos quién. Nosotros. Entonces, el efecto en la vida de un creyente depende de qué. Depende de qué. Dios mío bendito, depende de la condición del corazón del oyente. Si la persona tiene un corazón bueno, como dice Lucas 8:15, o recto, que hemos entendido que un corazón bueno y recto, como bien lo expresó Solecito, no quiere decir que no peca, sino que es uno sí peca, pero uno sí puede vivir una vida con todos los pecados confesados. ¿De qué? Todos los pecados que perdonados, de pecado y de limpieza. Usted dice, es que yo peco, sí, usted sí peca, pero usted sí puede estar todo el día con un corazón que limpio, porque las veces que pequemos podemos ir a Jesús. Entonces lo raro de un creyente no es que peque, de un creyente, de un cristiano. Lo raro de un creyente, Paola, es que peque y no tenga y no se acerque a quien le limpia de su pecado y de su maldad. Usando las dos ahí, porque a partir, si no se me olvida, por supuesto, cuando hable de confesión de nuestros pecados, voy a hablar de confesar ser limpio de nuestro pecado y de nuestra maldad, que recuerde que ya lo estudiamos y hemos estudiado cuándo uno es limpio del pecado y cómo se limpia de qué, de la maldad. Entonces, ese misterio es presentado y explicado en la parábola de Mateo 13 y lo explica del 18 al 22. ¿A quién le está dando esto, Miguel? A los discípulos. Entonces esto no le interesa al no qué, al no cristiano. A quien le debe interesar es a Jaime, a este servidor que pone la palabra, a los que le enseñan a otros, a los hermanos de la iglesia para tener una comprensión de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Jaime se para aquí a predicar y da la palabra escrita, ¿cierto? No está enseñando religión, sino la palabra escrita, que hay seguridad, es la palabra escrita y que el hermano Jaime lo hace, esa palabra, y quito el nombre del hermano Jaime, el hermano Fabino, la persona que predica se explica de acuerdo a la palabra de Dios. El efecto de esa palabra no depende del expositor, sino que depende de la condición del corazón del corazón de que, hermana Gloria, del creyente, ¿cierto? Porque es que, usted lo sabe, y ustedes, hermanos, saben eso. Hemos oído, es que el pastor. Y cuando alguien me dice es que el pastor, me está revelando que él está oyendo la palabra con un corazón que no está limpio de pecado y limpio de qué, de maldad. Jaime, le voy a hacer algo muy peligroso, y a ustedes como creyentes, mucho cuidado con los que dicen ser creyentes y no oyen la palabra. Eso es muy raro, pero yo no los puedo buscar. Digamos que una persona, Jaime, nos ha venido enseñando, exhortando, y Jaime es muy valiente, y él lo hace. Él ha sido directo y ha dicho gente que viene cada año a la iglesia y que viene cada 6 meses. Y Jaime se atrevió a decir que viene cada mes.
Hay un creyente que no oye la palabra por un mes, muy raro. Pero yo estoy hablando del creyente que quema, Joana, que oye, que oye. Si los creyentes que oyen le pasa lo que le voy a explicar hoy, ¿qué no le pasa a los que no oyen? ¿Si están oyendo esa palabra? Es que yo sé que poco a poco vamos entendiendo, pero recuerdo una vez, y ya está Paola sabe que lo hice pues, de buena intención, yo lo expliqué y en público yo le pedí perdón a Paola. Fue que Jaime estaba hablando, pero él ya sabía lo que iba a decir, dijo que tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo, madre? Daniel, por ejemplo, tiene una novia inconversa. Jaime casi que desgarra mi corazón, yo estaba atrás. Pues así, con una persona tocando el bajo y miembros de aquí, de la alabanza, con novias inconversas. Entonces yo no sé si Jaime me vio, que Jaime es muy prudente. No sé si me vio que yo le señalé como si fuera cierto, como en otras palabras, lo que yo estaba diciendo en lenguaje de señas era esto. Pudo haber sido otra cosa, que alguien lo aprovechó y está diciendo, no, así es un creyente que está tocando la guitarra, el bajo, y que lo oye inconverso. Casi que le digo a alguien en público, hermano, bájelo del grupo de alabanza. Pues yo no lo hago porque soy decisión de quién, del pastor. Y después el pastor viene y dice que era ahí. Pues me vas a mandar yo no digo la verdad, descanse, no descanse. Una cosa es que usted no sepa, pero cuando él habló era que él sabía que tenía una novia inconversa y lo tenía aquí tocando el bajo. Claro que él explicó, pues que no. Pero Jaime, una cosa es que alguien lo esté haciendo y usted no se dé cuenta y lo está utilizando, es el problema de él. ¿Que acaso nosotros somos qué? Adivinos. Es una experiencia que pues uno descubre que la persona que estaba sirviendo estaba, pero uno no se da cuenta, uno no anda en eso. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando se predica la palabra, nosotros predicamos la palabra, hermano, pero no sabemos la condición espiritual del oyente. Y por eso es que en Mateo 13 encontramos que el efecto de la palabra oída depende del estado del corazón en el momento de oír la palabra, que sea un corazón limpio de pecado y limpio de maldad. Si alguien de pronto no estuvo en esa enseñanza y necesita alguna información, mire, aquí hay todos los que pueden explicar. Díganme, ¿usted puede explicar eso? ¿Sí? Ahora puede explicar eso. Y hay video en YouTube, exactamente. Ahora, ¿qué dice el texto en el versículo 11? A vosotros os es dado saber, mas a ellos ¿qué? No les es dado. Entonces, es Jesús, no los cristianos que enseñan eso. Es Jesús, no es el pastor. Es Jesús, no es nadie de la comunidad. Es Jesús, no es ningún teólogo, sino que Jesús mismo es el que dice, mi palabra oída, ya dicha por mí, no depende de mí, dice Jesús, ni de lo que yo digo, sino que depende del estado del corazón débil aquí. Como es en los evangelios, el discípulo, ¿cierto? Pero como nosotros estamos en la época ya no discípulos, sino de los cristianos, entonces recuerden, no lo olviden, subrayenlo, el efecto de esa palabra depende del corazón de los hombres. Y ahora es sí, cójase en la banca. Cójase en la banca es una palabra que yo utilizo mía, no es bíblica, que equivale a lo que dice el versículo de Mateo 13:9. ¿Qué dice Mateo 13:9? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír. Otra palabra es, no es que usted se va a caer, cójase la banca porque se va a caer, no, sino cójase la banca. Ojo con lo que voy a decir, ojo con lo que viene. Entonces, ¿cuál es
la pregunta es, ¿cuál es la condición del corazón del creyente cuando Jaime predica? Usted no sabe, Jaime. Yo no lo sé tampoco. Y usted tampoco lo sabe. ¿Cierto? A menos que sea ya esposo y esposa, pero eso es muy relativo en ese sentido. Entonces, en el momento de oír la palabra oír, porque Lucas 8:15 dice la palabra oída, no estamos hablando de salvación por favor, sino que cuando el creyente oye la palabra, en el 3, lo oye con un corazón bueno y recto, que quiere decir un corazón limpio de pecado y de maldad, entonces ocurre que trae pues el fruto. Pero entonces siempre hay 3 opciones. ¿Cuáles son las 3 opciones, Jaime, cuando usted predica la palabra? Cuando yo predico la palabra, cuando usted predica la palabra, cuando usted le dice algo a alguien, ¿cuáles son las 3 opciones? ¿Cuáles son? Hablando de que el creyente puede, en el momento de oír la palabra, ¿qué? Que tenga el corazón limpio de qué? De pecado y de maldad. Esa es una opción. Esa no la sé yo. Miguel, ¿está entendiendo? Pero también puede ser que el creyente, al oír la palabra, en el momento de oír la palabra de Jesús, esté limpio del pecado y no de la maldad. Sé que no los confundo porque ustedes ya saben que estar limpio del pecado y de la maldad. Dije que si alguien no, pues él dice solicito esta actitud. Pero también la otra opción es que puede también el creyente oír la palabra en ese momento, ¿sí? Y no estar ¿qué? Limpio del totazo, ni del pecado, ni de la maldad. Estoy usando un lenguaje de Mateo 13, pero es alguien lo que se dice un creyente que oye la palabra en ese momento estando viviendo en pecado. ¿Sí oyó eso? Yo no conozco a nadie. Yo estoy predicando aquí a un grupo de personas en un domingo, hablemos de un domingo, y yo no sé quiénes toda la semana estuvieron viviendo en pecado. Usted dice, pastor, borracho. No hable así, el creyente ya no habla así. Toda la semana pudo estar celando a su marido, toda la semana. Le echó cantarita toda la semana. O toda la semana era con malicias. O toda la semana estuvo gritando. Sí, porque es que nosotros tenemos la tendencia que no robe. No, si usted está oyendo la palabra y en el momento de oír la palabra usted tiene un corazón sucio, o sea, que no está limpio de ¿qué? De pecado y de maldad, entonces debido a esa condición, la palabra va a tener un efecto, que va a ser distinto a aquel que tiene el corazón ¿qué? Limpio de pecado y de maldad. Ahí están sentados. Y tan raro, a esa palabra lo confronta, lo convierte, lo transforma. Y el que está al lado, que es lo mismo, no lo transforma. ¿Ven? Suena como raro, pero eso depende de qué. Jesús usa la palabra terreno para hablar de qué. Del corazón. Entonces, ahora vamos a ver, incluso más, tomen la decisión de terminar hoy, ustedes les tocará investigación, ustedes gustan, pero voy a entrar en la primera. Y veamos y sorprendámonos del misterio revelado de Jesús en el versículo 19. Le estoy hablando de los que, Joana, de los creyentes. Recuerde el que hemos dicho, que fue lo que dijimos, el efecto de la palabra depende del corazón del oyente, pero usted es un oyente creyente. Lee por favor el 19. Cuando alguno oye la palabra del Vaya ahí, entonces es un creyente, no estoy hablando en conversos. El creyente que oye la palabra, ¿qué dice? y no la entiende. ¿Cómo? Un momento, ¿cómo así? ¿No entiende la palabra un oyente? Un creyente, dice o no. Siga leyendo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pues si no logro terminar los otros, ustedes les ánimo
lo investigue. Y es, aquí se refiere que oye la palabra y no la entiende. O sea que en el momento de oír la palabra, cuando dice no la entiende, es que no responde a la palabra oída. No es que no entiende en términos de intelectualidad, sino que lo que está diciendo el texto es la marca que alguien al oír no entiende, y voy a explicar qué es no entiende, es la marca que en el momento que está oyendo la palabra tiene un corazón que no está limpio, ni limpio de pecado, ni de maldad. Porque si hay algo, hermano, me voy a parar pero en la banca, no aquí. Si algo es peligroso, es oír la palabra con un corazón sin limpieza de pecado y de maldad. Eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que ocurre? En el mundo espiritual, usted no lo, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 19. ¿Qué ocurre, Paola? Que llega el enemigo y se la arrebata. Eso, ¿viene qué? Viene el enemigo y lo arrebata. Pero estamos hablando de los creyentes que oyen la palabra teniendo un corazón sucio, o sea que en ese momento, diríamos nosotros, está viviendo en pecado, pero nosotros usamos un término más bíblico, pues de Mateo 13, es una persona que está oyendo la palabra y en ese momento está viviendo en pecado y ese pecado, Jaime, no lo ha confesado, ni su pecado, ni su maldad. Entonces, cuando ocurre eso, en el mundo espiritual invisible, que usted no ve, ocurre un trabajo satánico. ¿Cuál es el trabajo satánico, Paola? Viene el malo y la arrebata. Viene el malo y arrebata lo que presenta en su corazón. ¿Qué tal, no? Esto le ocurre, según Jesús, a los creyentes que sí oyen la palabra. Por eso hay que estar los que no oyen. Si los que oyen son propicios a un trabajo satánico, ¿cómo será a los que no oyen? ¿Cómo será el trabajo satánico? Es que ni tiene que hacerlo menos porque no oye la palabra. Que no oye. Satanás dice a este no hay que hacer, no hay que ponerle trampas, nada de eso, que no oye la palabra. No oye la palabra. Miren, por eso es que esto lo animamos a predicar gente la palabra. Porque a veces uno dice, es que no vi frutos. No, ya es tiempo que acabemos con las tonterías. ¿Sí? ¿Cómo estuvo el culto? Muy bueno. Que vino mucha gente. Sí, por eso es bueno el culto, cuidado. No es mentiras. Lo bueno del culto es que la gente oyó la palabra y dio fruto. Eso sí es lo bueno. Eso sí es bueno. Me voy a volver a parar. Escuchen, lo más peligroso del creyente es que oiga la palabra con un corazón sin perdonar sus pecados y su maldad. Pregunta, ¿qué tal los que no vienen al culto y no oyen la palabra? Piénselo. Según el texto, los creyentes que oyen la palabra con un corazón que no está limpio de pecado y de maldad, ¿qué dice el verso 19, la parte de otra vez, Paola? Tienes que leerlo. Paola me va a responder, no léelo porque lo que lees. ¿Qué dice el texto? Que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. En el corazón. ¿Le qué? Le arrebata. Le arrebata. ¿El creyente oyó o no oyó aquí la palabra? Sí. Y no entiende. Y todavía no he explicado qué es no entiende. Porque es que, no, yo no entendí. Pastor, yo no entendí. No entendió que yo no entendí si era Jerusalén o Getsemaní. No, a eso no se refiere. No son datos informáticos. Voy a explicar en qué es no entender la palabra. No entender la palabra no es decir, es que yo no entiendo el griego ni el hebreo. Eso no es. ¿Qué es?
¿No entienden? Ahora, y bajo la influencia del malo Satanás, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Viene el malo y ¿qué? Y lo arrebata. O sea, que la persona que oye la palabra con un corazón sin limpieza de pecado y de maldad es presa fácil para Satanás, porque el malo aquí, el maligno Satanás, lo arrebata. Esa palabra lo arrebata. ¿Sí? Sí oye, pero ¿lo qué? No entiende. Y todavía no he dicho que es no entiende. No entiende no es que, bueno, no entendí geográficamente dónde quedaba eso. Bueno, no entendí cómo era el color del vestido que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Hermano, no entendí, a propósito, ¿qué es Boanerges? Boanerges, ¿qué es Boanerges? Boanerges. ¿Y usted no sabe? Bien, usted no sabe quién lo... Eso no se requiere que me entienda. A propósito, Boanerges es una palabra para decir los hijos del trueno, para que usted entienda que los hermanos de Juan los llamaban los Boanerges, los hijos del trueno. Es de Juan, un tipo, ahí me ponga el nombre de más mal genio, ese era Juan. Y ya la transformación de Dios. A ver, pastor, yo no le entendí el mensaje que es Boanerges. No, entonces no es que si, usted no entendió, no, es que no es algo que tenga que ver con no lo entienden en el sentido, hay cosas que uno no sabe, hay cosas que uno no sabe. ¿Cuántas cosas yo he dicho aquí? Y en pasado creo que ahora lo dije, yo doy texto a Jaime que no coincide. ¿Sí? O digo palabras, yo me acuerdo una vez Jaime guardará en reserva lo que voy a decir, porque la persona no está aquí y yo creo que ya no lo vamos a ver. Pienso yo, es que yo tengo Jaime un problema. El problema mío es la secuela, pero aparte de la secuela juventud, aparte de eso, es que yo confundo, no sé por qué Jaime, yo confundo el tiempo de Noé con el tiempo de Abraham. Y yo coloco primero la vida de Abraham y después la de Noé. Entonces, sí, Paola, no sé si lo que estoy diciendo ya lo habías oído, pero Jaime Capello, entonces yo era, hablando que Abraham, entonces yo ponía a Abraham de primero que Noé. Jaime pues tan bello, como que alguien estaba aquí de alguien que ya no creo que va a estar por aquí. Si estuviera por aquí, Jaime no lo diría, que además Jaime no lo va a decir nunca, ni lo va a decir a nadie. Jaime, todo cariñoso, viendo pues a Fabio cometer errores, que yo cometo errores de información, en la verdad me dice, Fabio, primero Noé, y no Abraham, ¿se acuerdan? Y yo tuve que corregir, no, y lo correcto es que yo no tengo problema de decir que me equivoqué, ¿cierto? Entonces dice, no, cuando hablamos de no entiende, no se refiere a eso, ¿a qué se refiere? Póngale pues cuidado, ¿a qué se refiere? Que oyen y lo que, y no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque el corazón, ¿cómo? Porque vive el pecado. Sí, exacto. Y hemos dicho que tiene un corazón que no está limpio en ese momento. No estoy hablando de salvación, sino que en el momento de oír la palabra está viviendo el pecado. Como bien dice hermana Gloria. O lo estamos expresando en el término es que oye la palabra con un corazón que no está ni limpio de pecado, ni limpio de maldad. Entonces, tal persona que está así, con ese corazón, es presa fácil de ¿qué? De devorar. De devorar. Es fácil. El malo viene, el malo es ¿quién? Satanás. Eso lo dice Jesús, ¿no? Lee el 19 otra vez porque usted tiene que entender que esto es lo que dice Jesús, yo no. ¿Qué dice? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ahora, no es así, no es así. Yo estoy oyendo así la palabra. Entonces, voy a decir algo, el amor, para que no se asuste, que voy a elevar la voz, voy a hablar duro, listo, no se me asuste, no se me asuste.
Yo estoy diciendo la palabra aquí también. Y entonces viene Satanás y me arrebata lo que acabo de ir. Y de pronto yo escucho una voz. ¡No! 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 ¿Usted escucha eso? Yo no escucho. Así es que arrebata. No es que yo estoy oyendo la palabra y de pronto veo como Jaime, como nubes oscuras. Y nubes dice, ay, se me está nublando, se me está nublando. No, no, no. Cuando dice que arrebata la palabra, no es que usted, hermano, está temblando, empieza a moverse la tierra, a temblar. No, 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 no. ¿Qué es que arrebata el enemigo? Muchas veces no nos damos cuenta, porque creemos que el enemigo lo arrebata. Es que yo estoy oyendo y de pronto ¡tan! Se me cae la silla y se quiebra la silla. Eso no ocurre. ¿A qué se refiere? Mire que todavía no ha hablado que no entiende y no ha hablado la palabra en cuanto a que lo arrebata. Sí, el malo viene y lo arrebata, pero no es que yo estoy así y tan y de pronto tan. Uy. Ay, ¿qué es lo que yo estoy oyendo tan raro? No, así no es. Así no es. Vea cómo lo arrebata de paz. La sutileza no da gloria. Acá. Y no se dan cuenta. Acá era una galleta. ¿Cómo es que se llama la niña que se me dio? ¿Cómo? Anita. Mami, quiero galleta. Entonces, eso no es una feo, sí, que eterno desierto. Entonces, espérenme, mi amor. Entonces, Joana le decía a Armando, compré una galletita de allí. Y Fernando se para y va a ir a comprar las galletitas. En el momento que iba a las galletitas, el Señor está diciendo una palabra. Si es que la palabra que oía. Entonces va y ocurre que la señora que vende las galletas está por allí en la cocina. ¿Cómo le parece? Y el hermano sale como a los 5 minutos. Ay, qué pena con usted. Y ahí está hablando, y él, dando palabra. ¿Quién nos permite esa palabra? Satanás se la arrebató. ¿A quién? Vea la sutileza. La sutileza. Marco, en estos días, a propósito, muchas gracias. Dijiste que no. Creo que fuiste esto. Y es que a veces uno viene a alguien, Jaime, y uno es interpretándole lo que Jaime dice. Lo que está diciendo Jaime sobre, no estás predicando sobre la acción, él está predicando sobre la, pero el texto que está en Jaime, que es eso es una palabra en griego que quiere decir, entonces ni te oye a vos, ni me oye a mí, ni te oye a vos. En ese momento la palabra que está diciendo Jaime es que es arrebatada, pero no nos damos cuenta. Jaime, por eso yo diría que muchas veces no es que seamos, legalistas. Yo le voy, Jaime me conoce, a mí me aterra que el legalismo. El legalismo es que, bueno, a mí se me mueve lo cuando hablan de legalismo. Pero sí es bueno tener en cuenta muchas veces, porque a veces decimos, hermano, apague el celular. Y a veces decimos que lo apague. Otros, Jaime, no sé, vos sos más bondadosos, que pongan el modo avión. Lo apaguen. Porque usted está así. Y el Señor te va a decir algo a ti que tiene su corazón que no está limpio y no está qué. Y no está limpio de pecado y maldad. Y cuando el WhatsApp, dije bien, WhatsApp, otra palabra para WhatsApp, como conversación, ¿cierto? Mami, yo estoy en Río Negro. Yo dejé ayer Luigi y mañana tengo el bono para trabajar. Están en pleno culto y ahí me predican.
Mami, y se va a mojar ese lují, ¿qué hacemos? ¡Pam! Apaga y se va para la casa a entrar el lují. ¿Cómo se la arrebató? ¿Cómo se la arrebató? Voy a hacer una ilustración, voy a hacer una gesticulación. Estoy en el culto. Él me está predicando. Venga ahí porque no me caen. No voy a hacer aquí. Yo no estoy falleciendo. Hágase atrás ahí. En pleno culto. Y esta es una silla. Y aquí atrás se pone ahí. Sí. ¿Qué bueno que me cae? Se durmió. Gloria a Dios. La palabra que Jaime tenía me la arrebató. Jaime, gracias. Con gusto. Decir lo peligroso y es oír, porque la presa fácil, ¿sí?, que usa Satanás para que usted, entonces muchas veces, hermano, verdad, hermano, lo coge a uno como una preocupación. El niño si habrá sacado el patín, ahí estará en la casa, esa baldosa como es, ahí ese patín, ahí ese niño sí estará. Y ahí en ese momento está haciendo una palabra, y esa palabra está haciendo ¿qué? Arrebatada. Si eso es para los que oyen, ¿qué tal los que no oyen? ¿Ven el peligro? Entonces el versículo 19, léelo y ahora lo entiendes. ¿Qué dice? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene. Entonces uno cree que viene con cacho y con col y que se le para hacia eso. ¿Estás oyendo mucho la palabra de Dios? No la vas a oír. No es. Así no es. Oye, escuche, Jaime, cualquier cosa que ocurra para que usted no oiga, eso es un momento en que por tener su corazón, porque si usted tiene un corazón limpio de pecado y de maldad, le dice la niña a Joana, le dice la niña, galleta de mi amorcito, y uno no se da cuenta, o le dice a Fernando, mi amor, ¿vas a ir a comprar galletitas? Sí, yo acabo de escuchar esta palabrita, en un momento que haya como una cancioncita, voy, pero espera, yo escucho. O que tal, Jaime, el baño. No, yo entro porque entra en la cenitud, tiene que mantener ella en el baño. Ustedes lo saben, aquí no hay ninguna historia. Ustedes me conocieron, Jaime, ¿cómo es que se dice? Suavecito tan bella, dijo el pastor que es tan bella. Eso hace muchos años, ya en una época se me acabó eso. Entra uno de Jaime y a uno le da por y la vez que pasa, pues le empieza las uñas y todas las cuestiones. Y yo me perdigo enseñanzas, porque a veces pues mi vejiga me molesta. Pero Jaime, yo digo, ahí uno tiene que cuidarse de eso, eso son las cosas de fuerza mayor. Pero Jaime, se entran al baño a conversar. Claro que aquí, gracias a Dios, somos individuales, pero en la comunidad donde nosotros estamos, en un baño donde usted puede ir a conversar con una persona, a conversar de esto, ¿cierto? Entonces, cuando dice el texto, viene, entonces Satanás usa, Fernando, lo que sea. Listo, como ya estoy para terminar, y dije que usted terminará de hacer la lectura, cuando dice que no le entiende, ¿a qué se refiere? Eso solo me encanta eso. No la entiende, es que no encuentra la manera de relacionarla con su vida. Bueno, eso sí.
Acuérdeme que voy a contar. Exactamente. Yo la tengo ahí en otras palabras. Sí, o dilo otra vez para yo refrescarme y escribirlo. No, pastor, la persona no encuentra cómo relacionar eso con lo que está viviendo. Pues no entenderla porque pues la escuchó, pero se supone que es para ponerla en práctica, para llevarla a su vida. A eso se refiere que no lo entiende. Y le voy a agregar otro poquitico más. No la entiende, no porque dice, no sé, no entiende dónde va la coma y dónde van los dos puntos. No entiendo si es Boanerges o Juanerges. No. Sino que escucha la palabra, óigalo, y no la entiende. Y usemos lo que dijo la hermana, no lo relaciona con el sol. No lo relaciona con su vida. Ajá, exacto. Entonces, el trabajo del maligno en el creyente, en el que oye, el trabajo del maligno es arrebatarle, pero es que no entienda. Entonces, un corazón que no está limpio de pecado y de maldad, el malo lo arrebata, y escuche que esta es la palabra, o igual como lo que expresó la hermana Solecito, es que el corazón sucio, o sea, el corazón que no está limpio de pecado y de maldad, siendo un terreno abonado para que Satanás lo arrebate, es que lo que oyen no le sirve para nada. ¿Y qué es que no le sirve para nada? No le trae arrepentimiento. Oye, Jaime, tú puedes dar un mensaje, nunca lo vayas a hacer. Yo que nunca lo hago, si lo haces ya es cosa tuya, pero nunca lo vayas a hacer. Predicar, a ver, no corrijo lo que dije, es que yo no puedo ponerle trabas al pastor. Que tú predicas una hora sobre una hora. No preste plata, no sea fiador, no sea un fiador, una hora. Y la persona, oye, sale ahí, Edgar, y presta 17 millones. Y una señora le dice, ¿me sirve de fiador? Y le sirve de fiador. No, pues claro, oye, la palabra en inglés se equivoqué. Para nada. Cuando una persona oye, un creyente oye la palabra con un corazón no limpio, o sea, sucio, no está limpio de qué, no ha limpiado sus pecados y su maldad, es alguien que cuando oye la palabra, no es que no la entienda en el sentido intelectual o gramatical o geográficamente hablando, sino que es asunto no de intelectualidad, sino de qué, de arrepentimiento. O sea, así Jaime haya hablado toda una hora sobre no ser fiador, sale y es que es fiador, o sea, no se arrepiente. Entonces, según el texto del 19, es una presa fácil. Usted oye, pero lo que usted oye no le sirve para nada. Y escuche, cuando usted oye la palabra y no le sirve para nada, y aquí termino, es la marca que usted ha escuchado la palabra con un corazón sucio. ¿Cuál canción?